Imagina que después de años de ahogarte en deudas, de sudar sangre para pagar tus tarjetas de crédito y de someterte a una disciplina militar para por fin tener un poco de paz y dinero en tu cuenta bancaria, de repente suena tu teléfono, miras la pantalla y es tu primo, tu hermano o ese mejor amigo de la infancia. Contestas con una sonrisa, pero el tono de su voz es trágico. Te dice que está en una emergencia absoluta, que el banco lo va a embargar, que tiene una oportunidad de negocio increíble, pero necesita capital urgente, o peor aún, te pide ese favor maldito que ha destruido más familias, matrimonios y amistades que cualquier guerra en la historia de la humanidad. Te pide que le prestes dinero o que seas su fiador para un préstamo. En ese instante sientes un nudo en el estómago. Tu intuición te grita que no lo hagas, pero tu mente se llena de culpa. Piensas, si no lo ayudo, soy una mala persona. Dios me bendijo para bendecir a otros. Es mi sangre. ¿Cómo le voy a dar la espalda? Y entonces, movido por la lástima y por un falso sentido del deber, pronuncias la palabra que arruinará tu paz mental durante los próximos 5 años. Dices, sí. Le entregas el dinero que tanto te costó ahorrar o firmas ese papel en el banco. Y sin darte cuenta, acabas de cometer uno de los pecados financieros más graves, estúpidos y destructivos que advierte la Biblia. Hoy vamos a entrar en un terreno sumamente incómodo. Vamos a destruir el mito del buen samaritano ingenuo. Vamos a hablar del síndrome del Salvador, del veneno de mezclar el dinero con los sentimientos y de por qué, si quieres proteger el imperio financiero de tu propia familia, vas a tener que aprender a mirar a los ojos a las personas que amas y decirles un rotundo y frío no. Si estás cansado de ser el cajero automático de tus parientes irresponsables, si alguna vez perdiste tu dinero y a tu amigo en la misma transacción, presta atención a cada palabra porque hoy te voy a quitar esa culpa de los hombros y te voy a enseñar la ley de la protección patrimonial. Bienvenido de nuevo a Secretos de Salomón, donde la verdad no acaricia tu ego, sino que salva tu futuro. Para entender la magnitud de este error, déjame contarte la historia de Carlos. Carlos era un hombre trabajador que después de escuchar nuestros consejos aplicó la regla del 80-20, salió de sus deudas y logró juntar $10,000 en su fondo de emergencia. Un día, su cuñado Luis, un hombre que cambia de trabajo cada 6 meses, que siempre tiene el último modelo de teléfono pero nunca tiene para pagar la luz, se le acerca llorando. Luis le dice a Carlos que si no consigue $10,000 va a perder su casa y su esposa lo va a dejar. Carlos, sintiéndose el salvador de la familia, le transfiere sus ahorros. Luis le promete por su vida que en 3 meses le devuelve cada centavo con intereses. El primer mes Luis no llama, el segundo mes Luis no asiste a la reunión familiar. Al tercer mes Carlos lo llama y Luis no contesta. Cuando finalmente Carlos lo confronta, Luis se ofende, se hace la víctima y le grita: el dinero te ha vuelto un avaro, a ti te sobra y a mí me falta, solo piensas en ti. Carlos no solo perdió los $10,000 que le tomaron 2 años de sacrificio ahorrar, sino que su hermana dejó de hablarle. Las cenas de Navidad se volvieron un infierno de miradas de odio y la esposa de Carlos casi le pide el divorcio por haber arriesgado el futuro de sus propios hijos. Esta historia no es ficción, es una epidemia mundial. Cuando prestas dinero a un amigo o a un familiar, la dinámica de poder cambia instantáneamente. Dejas de ser su hermano y te conviertes en su acreedor. Y el ser humano, por naturaleza, odia a su acreedor. Cuando él se vaya de vacaciones con tu dinero y tú te quedes en casa porque no tienes fondos, la amargura echará raíces en tu corazón. Y cuando tú le cobres, él sentirá que lo estás humillando. William Shakespeare lo resumió de manera magistral cuando escribió:
El préstamo pierde a menudo a sí mismo y al amigo, pero no tenemos que ir a la literatura inglesa para buscar sabiduría. Tenemos que ir a la fuente suprema, el rey Salomón, el hombre más sabio y próspero de la antigüedad. Fue absolutamente implacable e intolerante con la estupidez de garantizar las deudas de otros. En Proverbios capítulo 22, versículos 26 y 27, él lanza una advertencia que debería estar enmarcada en la puerta de tu casa. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de llevarte la cama de debajo de ti? Escucha la violencia de esta imagen. Salomón te está diciendo que si firmas como fiador de alguien, eres tan insensato que mereces que vengan y te arranquen la cama mientras estás durmiendo. No hay compasión para el fiador en la Biblia. En Proverbios capítulo 17, versículo 18, lo dice aún más claro. El hombre falto de entendimiento compromete su palabra y sale fiador a favor de su amigo. Falto de entendimiento significa torpe, ignorante, ciego a la realidad. Cuando tú eres fiador, estás asumiendo el 100% del riesgo sin recibir absolutamente nada del beneficio. Le estás diciendo al banco: yo confío en este hombre más de lo que ustedes confían en él. Pero piénsalo de manera lógica. Si un banco, que es una institución multimillonaria, que tiene analistas de riesgo, algoritmos matemáticos y abogados despiadados, ha revisado el historial de tu primo y ha decidido que es demasiado peligroso prestarle dinero, ¿qué te hace pensar a ti que no tienes un departamento de cobranzas, que eres más inteligente que el banco? Si la institución financiera sabe que él no va a pagar, ¿por qué tú pones tu cabeza en la guillotina por él? La respuesta es el orgullo disfrazado de generosidad. Sufres del síndrome del Salvador. Te gusta sentirte necesitado. Te gusta que te vean como el héroe, el proveedor magnánimo de la familia. Tu ego se alimenta cuando vienen a rogarte. Crees que eres Dios rescatando a los mortales, pero te olvidas de una regla espiritual fundamental. A veces, el sufrimiento financiero de una persona es el método exacto que Dios está usando para quebrar su orgullo y enseñarle disciplina. Cuando tu familiar gasta su dinero en vicios, en apuestas o en lujos estúpidos, la consecuencia natural de la siembra y la cosecha es que pase hambre o que pierda sus cosas. Ese dolor es el maestro más grande del universo. Tocar fondo es el único evento que hace reaccionar a los necios. Pero cuando tú interfieres, cuando tú sacas tu billetera y lo salvas de su propio desastre, estás interrumpiendo el trato de Dios con esa persona. Le estás robando su lección. Te conviertes en un habilitador de su mediocridad. Le estás enseñando que no importa qué tan irresponsable sea, siempre habrá un tonto dispuesto a pagar la cuenta. Tú no lo estás ayudando, lo estás mutilando espiritualmente, lo estás convirtiendo en un parásito crónico. Y lo peor de todo es que estás traicionando tu propio pacto. Si tú estás casado y tienes hijos, tu primer ministerio, tu primer deber sagrado ante los ojos de Dios es proteger a tu núcleo familiar. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 5 que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cada dólar que le prestas a un amigo irresponsable es un dólar que le estás robando al futuro de tus propios hijos. Estás poniendo en riesgo la comida, la educación y la paz de tu esposa para subsidiar la incompetencia de alguien que no quiso madurar. ¿Cómo te atreves a poner a tu familia en peligro por mantener las apariencias de ser un buen hermano o un buen amigo? Tienes que aprender a decir que no, y tienes que aprender a decirlo sin dar explicaciones largas, sin pedir disculpas por tu éxito y sin sentirte culpable. La próxima vez que alguien venga a pedirte dinero prestado,
Tienes que mirarlo a los ojos y decirle, te amo mucho, valoro nuestra relación. Y exactamente porque valoro nuestra relación, tengo una regla estricta de nunca prestar dinero a la familia ni a los amigos, porque he visto cómo eso destruye hogares y no voy a permitir que el dinero se interponga entre nosotros. La mayoría se va a enojar, te van a llamar egoísta, te van a intentar manipular haciéndote recordar favores del pasado. Van a intentar usar la religión diciendo que no tienes amor. Cristiano, no caigas en la trampa psicológica. El amor cristiano no es ser cómplice del desorden ajeno. Si se enojan y dejan de hablarte, te acaban de hacer el favor más grande de tu vida, porque te acaban de demostrar que no te amaban a ti, amaban a tu billetera. Su amistad estaba condicionada a lo que tú podías financiarles. Perdiste a un parásito, no a un amigo. Ahora bien, la sabiduría judía y bíblica no prohíbe la generosidad. De hecho, la exige, pero establece una diferencia radical entre prestar y regalar. Si alguien de tu familia está en una necesidad genuina, no por comprarse un televisor nuevo, sino porque hay una enfermedad real, porque no tienen qué comer y tú tienes la capacidad económica de ayudar. La regla de oro es esta: si vas a dar dinero, dalo como un regalo, jamás como un préstamo. Evalúa cuánto puedes dar sin esperar que te lo devuelvan jamás. Y sin que ese monto afecte a tu familia. Si te piden 5,000, quizás puedes regalarles 500, se los entregas y les dices, no me debes nada. Es un regalo desde el fondo de mi corazón, úsalo bien, pero esta es la única vez que puedo hacer esto. No me lo devuelvas. Al hacerlo como un regalo, cortas la atadura emocional, no te conviertes en su acreedor. No vas a estar vigilando en qué gastan el dinero, no te vas a amargar si los ves comiendo en un restaurante la semana siguiente, porque el dinero ya no es tuyo. Tú sembraste la semilla de la generosidad, mantuviste tu corazón limpio y preservaste la relación. El problema es que la mayoría de la gente no quiere regalar, quieren prestar para sentirse dueños de la otra persona. Y al final terminan perdiendo el dinero y llenándose de resentimiento. La regla es simple: nunca seas fiador. Jamás prestes lo que no estás dispuesto a perder. Y si tu corazón te dicta ayudar, regala lo que esté dentro de tu presupuesto de caridad. Pero mantén las puertas de tu bóveda principal cerradas bajo llave. Dios te hizo administrador de esos recursos, te dio la inteligencia para multiplicar, te dio la disciplina para retener. No puedes ser negligente entregando los tesoros del rey a cualquiera que llore en tu puerta. Tienes que desarrollar un carácter de acero. La bondad sin sabiduría es debilidad. Y el mundo financiero devora a los débiles. Asume el control, blinda tu patrimonio. Quítate la capa de Salvador porque el mundo ya tiene a un Mesías y definitivamente no eres tú. Enfócate en gobernar bien lo tuyo y deja que los demás enfrenten las consecuencias de sus actos para que puedan crecer. Hoy te libero de la culpa de decir no. Hoy rompes el yugo del chantaje emocional familiar. Siéntete orgulloso de proteger tu imperio, porque solo desde una posición de fuerza inquebrantable podrás ser una verdadera luz en medio de la oscuridad financiera de este mundo.